Los medicamentos constituyen un instrumento valioso en la actualidad para la prevención y curación de enfermedades. Alguien dijo en alguna ocasión: si acuden a ti buscando la salud, hay que preguntar primero si está dispuesto a evitar futuras causas de enfermedad. Geriatría es la ciencia que estudia los problemas biomédicos que se desarrollan en la vejez. Se dice que desde los 65 años de edad se considera como límite de la vejez, pero en los últimos años se cree que la década de la ancianidad debería comenzar desde los 75 años. En México hay más de 10 millones de adultos mayores, de los cuales más de 5 millones son mujeres. El número está aumentando en todo el mundo y se cree que en el 2050 serán 2.000 millones, triplicando los 672 millones que había en el 2005. Los mayores de 65 años representan el 19% de la población y son los principales consumidores de fármacos, ya sea por múltiples enfermedades, automedicación y seguimiento erróneo del tratamiento. Estos son responsables del 80% del gasto farmacéutico y estos también ocupan la mitad de las camas hospitalarias. En el proceso de envejecimiento se producen cambios físicos, socioeconómicos y fisiológicos que conducen a una menor reserva funcional. Por ejemplo, el agua corporal disminuye de un 60% a un 45%, la grasa aumenta y con ello disminuye la masa magra. También el flujo sanguíneo disminuye. Es por ello que los ancianos deben de recibir consideraciones cuando se determina la dosis de ciertos medicamentos. A partir de los 65 años, el 78% tiene una enfermedad crónica y el 30% dos o más enfermedades crónicas. Es por ello que los ancianos tienen una polifarmacia que se ha definido como el consumo diario de 3 o más fármacos. Esto lo lleva a un elevado consumo de medicamentos, lo que implica un mayor riesgo de reacción adversa, conocida como reacción adversa a medicamentos, también llamadas RAM. Las mujeres son las que consumen más fármacos que los hombres. Los fármacos más utilizados son los fármacos cardiovasculares, los que actúan en el sistema nervioso central, analgésicos y antiinflamatorios. El uso racional de medicamentos exige que se prescriba el medicamento apropiado en dosis, intervalo y duración, que haya demostrado eficacia y seguridad. Se han propuesto 5 niveles de uso racional de medicamentos. 1. ¿Es necesario el medicamento? 2. ¿Qué medicamento? ¿Qué tipo de acción deseamos? 3. ¿En qué forma farmacéutica? 4. Dosis, ¿cuántas veces al día? ¿A qué intervalos? ¿Y cuánto debe durar el medicamento? 5. ¿Qué información se proporciona al enfermo sobre su medicamento? Por otro lado, la prescripción irracional se suele presentar cuando no se necesita emplear el medicamento, cuando se emplean medicamentos incorrectamente, cuando se emplean fármacos inseguros, cuando se duplican medicamentos, cuando no se consideran posibles interacciones, no se proporciona al paciente información sobre el medicamento que prescribe. En un trabajo en el que se trata de establecer que existe una mala y excesiva prescripción de fármacos, esta puede ser la pregunta clave. Para ello, hay 3 conceptos básicos que todo médico debe tener en cuenta a la hora de prescribir un fármaco. 1. ¿El fármaco que toma tiene alguna utilidad? 2. ¿Necesita el paciente tomar ese fármaco? 3. ¿Es adecuado el consumo de ese fármaco con las condiciones físicas y mentales que tiene el paciente? Cada fármaco prescrito representa un precio para el paciente y el médico en tiempo y esfuerzo. Además, cada fármaco consumido provoca un trabajo en la economía interna del organismo y muchos de ellos tienen efectos secundarios. Las reacciones adversas a los fármacos son evidentemente mucho menos probables cuando se reduce la exposición total a ellos. Según la Organización Mundial de la Salud, las reacciones adversas a medicamentos son cualquier respuesta nociva e involuntaria a un medicamento. El envejecimiento es uno de los principales factores para el aumento de las reacciones adversas a medicamentos. Se han desarrollado criterios para establecer la calidad de la prescripción y el uso de medicamentos en ancianos. Los más utilizados son los criterios de Virus y los de Stop-Start. Los criterios de Stop-Start
Son una herramienta para mejorar la prescripción de medicamentos en pacientes mayores. Los criterios STOP son herramienta para la detección de prescripciones potencialmente inapropiadas en personas mayores. Los criterios START son herramienta para llamar la atención del médico sobre tratamientos indicados y tratamientos apropiados. Fármacos analgésicos. En el anciano, la respuesta al dolor está reducida al dolor moderado y aumentada en el dolor severo. Los opiáceos, como la morfina, exhiben una vida media prolongada que puede causar depresión respiratoria, así como confusión, náusea y mareo. Los AINES pueden causar trastornos como insuficiencia renal irreversible. En los fármacos anticoagulantes, como la warfarina, tiene un mayor efecto, por eso es factible la aparición de hemorragias como complicación. En los fármacos cardiovasculares, su administración debe ser cuidadosa, como la digoxina. Los diuréticos, como las tiazidas, causan hiperuricemia. Los antiarrítmicos exhiben una vida media más prolongada, por lo que incrementa el riesgo de toxicidad. Los beta bloqueantes pueden ser peligrosos en enfermedad pulmonar y cardiovascular, y los bloqueantes de los canales de calcio producen mayores efectos en los ancianos. En los psicofármacos, como los neurolépticos, producen más efectos adversos en ancianos. Los antidepresivos tricíclicos producen también mayores efectos adversos, como confusión mental, amnesia, sedación excesiva y dependencia. En este video de uso de medicamentos en ancianos podemos concluir que en estas personas se dan una serie de circunstancias que pueden alterar la respuesta a los medicamentos y que hacen necesaria una estrecha vigilancia y seguimiento de estos. Los cambios fisiológicos del envejecimiento hacen que por lo general se deben comenzar los tratamientos con dosis inferiores a las habituales para el adulto. La prescripción debe basarse en el objetivo del tratamiento para disminuir la polimedicación, aumentar la seguridad y mejorar la adherencia a tratamientos. El paciente anciano debe ser enfrentado desde una perspectiva especial y no como una mera extrapolación del paciente adulto. Hay que concienciar al enfermo y al médico que los medicamentos no están exentos de riesgo. Todo médico, y más en atención primaria, debe tener una visión global del paciente para adecuar la prescripción a las características individuales del enfermo. Las residencias de ancianos parecen jugar un papel importante en la mala prescripción y el excesivo uso de medicación no indicada, inapropiada o inadecuada para el paciente anciano. Quizás se trata de crear una situación de alarma o de llegar a afirmaciones como las de Benjamin Franklin al decir: el mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas, o en el extremo más absoluto, los comentarios de Jonathan Schiff al afirmar que los mejores doctores del mundo son el doctor dieta, el doctor tranquilidad y el doctor alegría. Pero dos hechos son acucinantes al observar el consumo de fármaco en nuestro modelo sanitario: el abuso en cuanto a cantidad y al mal uso de prescripción de fármacos.